Bueno, el tema es un tema fascinante, es el tema de retos de diagnóstico en plena segunda ola, y la idea básica era tratar de contextualizar el desarrollo de tecnologías de diagnóstico pensando en que y en teoría llevemos un año entero o un poco, vamos a cumplir un año desde que llegó la COVID-19 a este lado del mundo y todas las lecciones aprendidas y todos los aportes de la ciencia en este proceso macro de desarrollar tecnologías de diagnóstico. Pues de manera muy rápida, este artículo salió publicado recientemente en Scientific Reports, y si bien es cierto el gráfico es feo, básicamente resume lo que vendría a ser nuestro entendimiento actual con respecto a las pruebas diagnósticas. A la izquierda ustedes tienen aquellas que detectan enfermedad activa, infección activa, y lo hacen básicamente detectando ya sea el RNA del virus o los antígenos los antígenos del virus. Noten el detalle de que los targets de las pruebas moleculares son básicamente las proteínas CNS, el RBP y ese grupo compuesto que es el ORF. Y en la medida de que las variantes o en todo caso el SARS-CoV-2 exprese estas proteínas, estas pruebas moleculares van a ser capaces de arrojar un diagnóstico positivo. Si las variantes, que son las que han empezado a surgir, empiezan a mutar este tipo de proteínas, básicamente pierden sensibilidad y especificidad y empiezan a arrojar falsos negativos. Por el otro lado, la detección de antígenos es específico contra algunas proteínas de superficie. Entonces aquí hay que entender esa característica en particular, porque luego vamos a revisar qué tan útiles son estas nuevas variantes, esas pruebas en el contexto actual en el cual ya no solamente tenemos el virus original de Wuhan, sino más de 32 variantes reportadas, de las cuales 3 son las que nos quitan el sueño. Las tecnologías han ido avanzando. De hecho, ya le he agregado algunas cuantas a esta diapositiva que, si bien es cierto, publicada en Nature Scientific Reports, lo cierto es que pasaba por alto las NASPA, las de TTR, las pruebas Sherlock, y básicamente solo mencionaba el RT-PCR y LAMP. Y esto es un desarrollo constante, y si ustedes son curiosos de los listados y cómo se mueven, si ustedes entran hoy día a FIND, que es esta ONG financiada por la Fundación de Bill y Melinda Gates, que revisa el pipeline de desarrollo de pruebas diagnósticas, van a encontrar más de 1000 pruebas moleculares disponibles y todas en proceso de validación. Entonces la oferta es vasta, la calidad y la forma como interpretamos y comparamos cada una de estas pues tiene que ser muy rigurosa y muy metódica, ¿no? Una de las lecciones y los grandes errores del Perú fue utilizar pruebas serológicas rápidas en la primera ola. Y lo decimos con mucha vergüenza porque fuimos uno de los pocos países en el mundo que utilizó pruebas serológicas como si fueran pruebas para detectar infección activa, ¿no? Y esa es una de las cosas que no debimos haber hecho, y valga en verdad es la excusa principal por la que se hizo, es porque no teníamos capacidad a nivel nacional de correr pruebas moleculares, y se perdió la gran oportunidad de ese salto tecnológico para ofrecer unas pruebas diagnósticas confiables a nuestra población. Y le hemos agregado a la parte de arriba para no perder de vista nunca las pruebas de imágenes, ¿no? Que ahora más que nunca, sabiendo de que estas nuevas variantes son mucho más sintomáticas, manifiestan una enfermedad más severa, pues el valor de la tomografía y la ultrasonografía es realmente muy valioso en el campo clínico. Esta es una diapositiva que básicamente actualiza lo que se venía hablando con respecto a el valor de las pruebas diagnósticas en el contexto de la historia natural de la enfermedad. Esta gráfica fue publicada por Crosier en BMJ este año, y lo que describe básicamente es de que los 3 problemas que tenemos con las pruebas diagnósticas, ¿no? Primero, de que todas son muy limitadas para detectar infección activa, ¿no? Y ustedes tienen de que el sujeto se infecta en un día cero, empieza a multiplicar el virus, empieza a replicar, se aumenta la carga viral, llega un pico y de repente empieza a bajar. Pero esa cola de descenso es extremadamente larga y puede durar 3, 4, 6 meses. Entonces viene el problema de las pruebas moleculares, que lo que detectan es el ARN, y una persona puede dar positivo a la prueba molecular por periodos muy largos de tiempo, pero viene el tema de la probabilidad, ¿no? Entonces, el valor y la razón por la cual las pruebas moleculares siguen siendo el gold estándar es precisamente porque de alguna manera dejan constancia de la presencia del virus sin que ello sea sinónimo de infección activa. Y eso es muy importante que lo reconozcamos, porque para empezar, las pruebas moleculares de tipo PCR requieren un punto de corte que se correlaciona directamente con la carga viral. Y si no tienes esa cantidad
de virus en ese momento, pues la prueba te va a dar un falso negativo. El otro aspecto importante es de que los síntomas correlacionan perfecto con la carga viral. Entonces, mientras mayor carga viral, el paciente mayor probabilidad de que manifieste síntomas. Pero, sin embargo, está todo ese denominador que es, de acuerdo, dependiendo de la literatura que uno revise, esa fracción de gente que es asintomática, y dentro de ellos diferenciar los que son asintomáticos puros y los presintomáticos, que vendrían a aquellas personas que al momento del diagnóstico no tenían síntomas, pero eventualmente los desarrollan. En términos cuantitativos se habla mucho de esto de que si tú tienes 100 pacientes infectados, un 20% lo vas a detectar sintomático, del otro 80% restante, la mitad los detectas como asintomáticos puros y nunca desarrollan síntomas, y la otra mitad eventualmente lo desarrollan y son conocidos como los presintomáticos. Aquí vale la pena agregar el tema de que ese periodo postinfeccioso, desde el punto de vista de diagnóstico, no nos sirve para poder aconsejar a la persona desde qué momento deja de contagiar, ¿no? Entonces el concepto epidemiológico prima, ya no es un tema de prueba diagnóstica, es básicamente la idea de que 3 días después de resolver el último síntoma, la persona puede considerar, o la probabilidad de que contagie es extremadamente baja. Y precisamente por esa razón de las limitaciones de las pruebas diagnósticas, cuando se propusieron los esquemas de manejo, de prevención, surgió esta aplicación de la teoría del contact tracing al COVID-19. Y acá juegan 3 factores importantísimos que uno tiene que tomar en consideración. Lo primero es el tiempo de incubación, que es ese tiempo entre que la persona se infecte y desarrolle el primer síntoma. Y lo primero que salió es que ese periodo era altamente variable. Es decir, tenías tú una cantidad de personas que el 50% al día 5 o 7 ya desarrollaba síntomas, y un 90 y pico % al día 14 ya desarrollaba síntomas. Entonces la probabilidad de tú tener esa persona asintomática aumentaba en la medida que pasara mayor cantidad de días. Pero nuevamente, la gran mayoría de personas no tiene síntomas, entonces tú los pescas dando prueba positiva y sin tener ningún síntoma. Sin embargo, ellos también son muy importantes porque contagian. Entonces, en el caso en que tú tengas un paciente positivo, ya sea porque tiene síntomas y te hiciste un tamizaje y dio positivo, o porque hiciste un tamizaje masivo y salió que la persona era positiva en ausencia de síntomas, tienes una ventana bien chiquitita para trabajar, que es estos 5 días del periodo de incubación de la persona expuesta. Entonces, si tú entras en contacto con una persona infectada, 2 días antes, esa persona la puedes considerar como que ya empezó a infectar, y 5 días después es tu ventana de oportunidad para ponerlo en aislamiento. Y mira cómo ha cambiado nuestra concepción epidemiológica de la enfermedad, que en la primera ola, una de las cosas para la cual utilizábamos esta teoría era para darnos la oportunidad de aislar a esa persona expuesta y a esa persona infectada positiva para que deje de contagiar a la comunidad. Pero en la eventualidad de la segunda ola, donde hay variantes que son súper contagiosas, realmente ya perdemos la oportunidad y esta ventana de oportunidad se reduce muchísimo. Tanto es así que en la actualidad a ningún epidemiólogo, al menos en el Perú, se le ocurre la idea de que vale la pena aislar a los sujetos positivos dentro de sus casas. Lo que estamos diciendo ahora es, si ya una persona positiva, para el momento en que te diste cuenta de que eres positivo, ya contagiaste a todos los miembros de tu hogar, a todos los miembros de tu burbuja. Entonces, el concepto y la recomendación es cuarentena, y todos los que están en la casa asuman que están infectados e inmediatamente abran una hoja de monitoreo con un pulso oxímetro, con un termómetro, vigilen la aparición de signos de alarma, que son los que te van a decir si necesitas oxigenoterapia para evitar que te mueras, ¿no? Y el otro aspecto importante de esta gráfica es que una fracción de estos pacientes que desarrollan síntomas, pues no manifiestan enfermedad leve o moderada, sino manifiestan enfermedad severa. Y esas personas que manifiestan enfermedad severa pueden contagiar por mucho tiempo. De hecho, los síntomas se presentan en estas personas por un mes, 4 semanas, 5 semanas, ¿no? Y hasta 3 días después de resolver el último síntoma, siguen contagiando. El otro aspecto importante, y una de las cosas de las lecciones más importantes de la investigación del COVID, es este rol que juegan los asintomáticos, ¿no? Y si uno correlaciona la carga viral con la presencia de síntomas, pues evidentemente aquellas personas que no manifiestan síntomas tienen menos carga viral, pero eso no quita que no contagien. De hecho, por la fuerza de los números, siendo
literalmente un 40% total y en el momento del diagnóstico un 80%, la cantidad de asintomáticos siempre va a ser mayor a la cantidad de sintomáticos. Y por más de que el sintomático tenga mayor probabilidad de contagiar a un susceptible, la realidad es de que ambos contribuyen a la dinámica de la transmisión de la enfermedad. Y acá viene el tema de las variantes, ¿no? Como les comentaba, existen ya a la fecha más de 30 y pico variantes reportadas, y se están reportando una variante muy peligrosa en Estados Unidos. Hay 2 más que podrían agregarse tranquilamente a esta lista de las variantes que más nos interesan. Y lo que tenemos que entender es cómo se comparan esas nuevas variantes con la cepa original de Wuhan. Desde el punto de vista molecular, hay una característica de las mutaciones, y las mutaciones son relevantes precisamente porque afectan el rendimiento de las pruebas diagnósticas y porque afectan la eficacia de las vacunas. Desde el punto de vista epidemiológico, la transmisibilidad, este R0 que fue calculado para el virus Wuhan de 2 a 3, en el caso de la variante inglesa o la variante de Kent, aumenta en un 50-70%. Ya se demostró que el virus de Sudáfrica, la variante sudafricana, no es más transmisible, y queda la duda de si la variante de Brasil sí es más transmisible, pero realmente no lo estamos investigando como se debe. En términos de letalidad, la letalidad del virus de Wuhan era 1 a 2%, y esto se asume que para la variante inglesa es 30-70% más. Desde el punto de vista de las pruebas moleculares, estas pruebas moleculares, por lo general, los kits usan como targets este complejo ORF o la proteína S. Tanto es así de que si estas mutan, como es el caso de la variante inglesa, pues eventualmente lo que tiene son más falsos negativos. Y queda la duda todavía si la variante sudafricana y la brasileña también tienen esos falsos negativos incrementados, ¿no? Entonces, si tú pierdes el target y el target muta, la especificidad de la prueba se pierde. En cuanto a lo que es eficacia de las vacunas, noten de que, si bien es cierto, Pfizer reportó 95% de eficacia, Sputnik 91%, Sinopharm 79%, AstraZeneca 84%. Las variantes en general, todas disminuyen la eficacia de las vacunas. La variante inglesa, la de Novavax, la disminuyen un 10%, la de AstraZeneca en un 9%, y la más preocupante obviamente era la sudafricana, que la eficacia caía hasta un 10%, haciendo prácticamente inútil esta vacuna. Pero para suerte nuestra, estas vacunas usan la tecnología de RNA mensajero y se pueden actualizar sin necesidad de volver a correr estas vacunas. Y el otro detalle es cómo se han venido diseminando estas variantes en el mundo, ¿no? Esos números que ustedes ven en la parte inferior son las últimas 3 semanas. Entonces, la variante de Brasil fue reportada originalmente en Manaus, y hace 3 semanas eran 11 países, una semana después 18, actualmente son 22. En el caso de la variante sudafricana, hace 3 semanas eran 32, luego 40, ahora son 46. En el caso de la variante inglesa, que es la más contagiosa, la que más rápido se ha diseminado por el mundo, antes eran 75, ahora son 82, ahora son 93 países en un total de 190 y tantos. Desde el punto de vista de diagnóstico, importa mucho el tipo de la muestra, ya que hay que entender de que las muestras pueden ser muy diversas, porque este virus en particular entra por el tracto respiratorio, pero también se excreta por el tracto gastrointestinal, ¿no? Literalmente se puede captar en las heces y en las aguas residuales. En las imágenes se puede ver el virus visualmente cómo afecta el pulmón, y el resto de muestras las puedes sacar del esputo, la puedes sacar de la orina, la puedes sacar de la sangre, o la puedes sacar de estos hisopados nasofaríngeos, ¿no? Y en la medida de que la muestra esté bien tomada, que es un factor extremadamente importante, pues realmente vas a tener todo el potencial de la prueba para detectar el virus. Pero si la muestra no está bien tomada, eventualmente va a haber un falso negativo por un sesgo de recolección de datos. El otro aspecto importante es saber de dónde tomas la muestra, ¿no? En este caso en particular hay una comparación con respecto a si la muestra de hisopado es nasofaringeo, si es autoadministrado a nivel nasal, y básicamente lo que uno observa es de que el rendimiento de la prueba cambia dependiendo del tiempo de la enfermedad y qué tipo de muestra toma, ¿no? Y para todo efecto práctico, aquellas que tienen que ver con una persona altamente entrenada, que sea un hisopado, que sea nasofaringeo, tomado entre el día 8 y 14 días, pues básicamente tienes uno de los rendimientos más altos. Y esta novedad de las pruebas tomadas en saliva, que es esta prueba desarrollada por el CDC de los Estados Unidos, representa una mejor opción incluso. Entonces estamos hablando de que ya no habría que torturar a los pacientes para tomar un hisopado nasofaringeo, sino bastaría con su saliva para hacer la prueba diagnóstica. Este es otro factor importante, y es los estudios que han tratado de documentar cuáles son los factores asociados a un primer falso negativo por prueba molecular. Y en este estudio en particular
que también fue publicado en Nature este año, lo que reportaron era de que un factor importantísimo es el tema de si el paciente es asintomático, ¿no? Si tiene fatiga o malestado general, la probabilidad de que de ese falso negativo es más alta. Perdóname, es más baja. Si tienes cefalea, tienes un paciente con síntomas floridos, pues la probabilidad de que es un falso negativo es más baja. Pero sin embargo, si tienes las plaquetas incrementadas o la proteína C reactiva elevada, la probabilidad de que es un falso negativo es más alta, ¿no? Y ese entendimiento de la asociación entre en qué momento tienes al paciente en su historia natural de la enfermedad, pues afecta grandemente el rendimiento de la prueba. La otra cosa vale la pena hablar es el tema de quiénes son los campeones de controlar este virus en particular, ¿no? Y uno mira con mucha atención lo que pasa en Europa, pero en realidad los campeones son los asiáticos, ¿no? Particularmente en Corea del Sur y aquellos países que, habiendo enfrentado pandemias previamente como el MERS, el SARS, son pacientes que estaban preparados para enfrentar a la COVID-19 y para ninguno de ellos le era extraño usar mascarillas o usar pruebas moleculares o usar contact tracing o usar sistemas de vigilancia móvil, etcétera, 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 ¿no? Entonces, básicamente la idea detrás de este mensaje es que uno, tienes estrategias que buscan solamente tamizar sintomáticos, ¿no? como estrategia primaria. Otras que están enfocadas a tamizar a los asintomáticos. Y acá pues tienes como 5 estrategias, ¿no? Aquellos que van a buscar activamente el caso, aquellos que lo van pasivamente, aquellos que monitorizan los aeropuertos, aquellos que hacen clústeres o enfocas en las zonas calientes, y otros que tienen otro tipo de estrategias, ¿no? Y de repente las más agresivas son las que hacen tamizajes masivos, ¿no? Y esos tamizajes masivos, valgan verdades, siempre van a ser una mejor opción a las dos anteriores. Otra alternativa para efectos de mejorar el rendimiento de las pruebas es el pooling, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que hacer tamizaje masivo, pues tomas 2 muestras de cada paciente, una de cada nariz, y lo que haces es, en un tubo, juntas todas las muestras de varios pacientes y corres la prueba. Si sale positiva, ya desagregas esto y usas el segundo tubo para discriminar quién es el paciente positivo, ¿no? Si estás haciendo tamizaje masivo, a la hora y la hora, esto te va a permitir no solamente ahorrar recursos, sino hacerlo más rápido y hacerlo mucho más útil. Otro aspecto importantísimo que nunca debemos olvidar es el teorema de Bayes, ¿no? Y cómo la prevalencia de la enfermedad afecta el rendimiento de las pruebas. Entonces, y lo otro es que si tú combinas las pruebas, por ejemplo, haciendo una prueba rápida de antígenos y solamente aquellos positivos los confirmas con una prueba molecular, pues estás aumentando la certeza diagnóstica, tanto en especificidad como sensibilidad por el efecto combinado de ambas pruebas, ¿no? Entonces, en este estudio lo que se probó era exactamente eso, ¿no? De que las pruebas rápidas de antígeno pueden servir para hacer tamizajes masivos y las pruebas moleculares como pruebas confirmatorias, y juntas elevan muchísimo el valor predictivo positivo de la prueba y disminuyen el valor negativo, predictivo negativo de la prueba. Y acá viene el tema de que las tecnologías, quieren o no, el gol estándar sigue siendo la prueba molecular, pero la gran maldición de la prueba molecular es que es una prueba muy lenta. Y para todo efecto práctico, si tú tienes al paciente, le tomas la prueba, tienes que entregar resultados en 1 o 2 días, y eso desde el punto de vista epidemiológico pierdes la oportunidad de intervenir. De ahí que el uso de estas técnicas tipo LAMP, una de las grandes ventajas que ofrecen, no solamente es la rapidez de la prueba, sino también el tema de costos y, para todo efecto práctico, la cantidad de insumos y material y recurso humano que necesitas, ¿no? Y hacer una prueba que es visualmente positiva o negativa realmente ayuda mucho desde el punto de vista operativo para poder informar la toma de decisiones. Entonces, si uno quiere comparar las pruebas en general, pues las tecnologías que apuntan a determinar si una persona tiene una infección activa desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista clínico, son muchísimo más valiosas. Comparativamente hablando, ¿no? La prueba de PCR en tiempo real junto con el LAMP tienen como target el RNA, mientras que las pruebas rápidas tienen como target antígenos o anticuerpos, ¿no? Desde el punto de vista de oración, una prueba en tiempo real pues puede resultar resultados en 2 horas, y depende de tu laboratorio cuántas pruebas procese, y al final
puede demorarse muchísimo más, ¿no? Una prueba de LAM puede dar resultados en 20 minutos si quieres, o si tienes un laboratorio que maneje un gran volumen de pruebas, pues va a aumentar esto un poco, y la prueba rápida te da resultados en 10-15 minutos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista operativo, estas diferencias de tiempo son realmente muy valiosas. Desde el punto de vista de sensibilidad, los límites de detección pues realmente varían muchísimo, ¿no? Si ustedes miran las pruebas rápidas en general, todas requieren grandes cargas virales para dar positivos. Si miras la prueba de PCR en tiempo real, pues requieres por lo menos más de 100 copias del virus, y en cambio la prueba LAM es mucho más eficiente en términos de carga viral. En general, pues la prueba de PCR es lenta, tiene una sensibilidad muy alta, una especificidad muy alta, es el gol estándar. Las pruebas rápidas tienen una sensibilidad muy baja, la especificidad media, pero es una prueba rápida, y en el medio tienes el win-win, ¿no? Tienes las pruebas tipo LAM que son rápidas, con sensibilidad alta y especificidad alta. En general, lo que tenemos que entender es lo siguiente, ¿no? Quieran o no, el COVID-19 ha llegado al mundo, se ha convertido en una pandemia, y lo que hace es poner a prueba todos los sistemas de salud. De este lado del mundo, que miramos a los países desarrollados, ¿cómo pueden ellos darse el lujo de usar doble prueba molecular? ¿O cómo pueden darse el lujo de hacer tamizajes pasivos? ¿O cómo pueden darse el lujo de hacer búsqueda activa de casos o contact tracing? Realmente depende mucho de la cantidad de recursos que tienen. Entonces, cuando esta pandemia ha llegado a países como los nuestros, pues realmente lo primero que ha hecho ha sido desnudar todas nuestras limitaciones, y nuestras limitaciones, pues valgan verdades, son mucho fueron mucho mayores de las que esperábamos contar, ¿no? Desde el punto de vista diagnóstico, en Perú, por ejemplo, no teníamos la capacidad de hacer siquiera 100 pruebas moleculares por día. Desde ahí en más se han incrementado y multiplicado los laboratorios en todas las regiones, se han multiplicado, entonces estamos corriendo más de 10.000 pruebas por día, cuando el target de 10 es 40.000, y para poder sanear la diferencia, pues seguimos usando pruebas rápidas de antígeno, ¿no? Y lo otro es de que una de las cosas que se demostró de inicio es de que el momento de tomar el hisopado per se, las primeras muestras que se recolectaban eran de pésima calidad y arrojaban muchísimos pasos negativos, y solo cuando el personal ganó experiencia y empezó a hacer realmente una buena toma de muestra, se empezó a recuperar la cantidad de positivos que se tenía. Pero una de las grandes limitaciones del sistema en el Perú es de que no hacemos búsqueda activa de casos, sino hacemos búsqueda centinela. Y la búsqueda centinela lo que te dice es básicamente que si tienes un grupo de pacientes con síntomas, pues vas a mostrar a uno de ellos, y solamente a uno de ellos en su casa, y no a todos, ¿no? Entonces, de esa manera se construyen los casos confirmados en el Perú, y siempre son una muestra muy pequeña del total de casos infectados, ¿no? Empezamos el año con más o menos con un estimado de que de cada 3 infectados detectábamos uno, y ahora, conforme ha ido moviéndose la segunda ola de manera muy rápida y violenta, ese ratio ha ido aumentando. Entonces, así que cuando tú generas indicadores secundarios como el RT para poder, a partir de los casos confirmados, lo que te sale es cualquier cosa, ¿no? Y no necesariamente es un indicador informativo. De acá que en Perú más confiamos en los datos de muertes por todas las causas, de acuerdo al Sistema Nacional de Defunciones, que es el SINADEF, porque eventualmente sigue siendo la mejor forma, y a pesar de sus limitaciones, que tiene una variabilidad muy alta de cobertura por regiones, y tiene un ingreso de datos muy lento dependiendo de qué día de la semana sea, pues sigue siendo el mejor indicador, ¿no? Entonces, mi mensaje de fuerza para todos es el siguiente: las pruebas diagnósticas no son determinantes de esta enfermedad. Un paciente llega con síntomas al hospital, se le hace la prueba de PCR y sale negativo, y a ningún médico, en ningún hospital del Perú se le correría decir de que ese paciente no tiene COVID, ¿no? La clínica manda, y las pruebas diagnósticas son complementarias, ¿no? Te van a ayudar a confirmar el caso, de repente te van a ayudar a buscar a los contactos y cuánta gente, pero más importante, si queremos salvar vidas, es la clínica, el manejo temprano de la hipoxemia, y cómo manejamos al paciente para que prevenirlo, que ingrese a una unidad de cuidados intensivos, que valgan verdades, quedan muy pocas en el Perú, y ya llevamos como 2 meses contando un 5%, que es una lista de espera de 50 a 100 pacientes estados. Gracias por la oportunidad de acompañarnos esta noche, y si tienen alguna pregunta, los dejo para que los moderadores las den.